Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Vilar y soy doctora internacional en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, en España, y hoy os voy a hablar sobre las consecuencias del acaparamiento masivo de tierras en los derechos humanos al agua y a los alimentos. Pues bien, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También, entre otros instrumentos internacionales, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1948 reconoce el derecho a gozar de un nivel adecuado de vida, incluida la alimentación, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Derechos que se consideran básicos para desplegar unas condiciones de vida digna, tanto para el propio individuo como para la comunidad en la que reside. Durante las próximas décadas se espera que se superen en el mundo los 10.000 millones de habitantes, cifra que viene asociada al exponencial incremento de la población mundial. Pero no es necesario aguardar a dicho momento para saber con certeza que a día de hoy el problema del hambre es extremadamente grave y que millones de personas carecen de un acceso seguro al agua dulce. Los derechos de acceso al agua potable y a los alimentos tienen la consideración de derechos humanos fundamentales, ya que son absolutamente imprescindibles para el mantenimiento de la vida de cualquier ser humano. El agua dulce es, además, un bien global insustituible, un recurso fundamental para la humanidad que juega un papel transversal en todas las actividades económicas, sociales y ambientales, siendo un factor propicio o limitante para cualquier desarrollo social y tecnológico, además de una posible fuente de bienestar o miseria, cooperación o conflicto. Sin embargo, según información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, 884 millones de personas siguen careciendo de un acceso seguro al agua potable y unos 361.000 niños menores de 5 años mueren cada año como consecuencia de enfermedades asociadas a la insalubridad del agua o a un saneamiento insuficiente, lo que podría prevenirse si se abordaran los factores de riesgo. El problema de la cada vez mayor escasez de agua y alimentos necesarios para abastecer a la totalidad de la población mundial puede deberse en parte a que los recursos de nuestro planeta son limitados, están mal distribuidos y se está abusando de los niveles de consumo adecuados, produciéndose un uso ineficiente de los mismos. Pero también existen muchos otros factores que influyen notablemente en la disponibilidad del agua y los alimentos, como la agricultura intensiva o el sobrepastoreo, la expansión urbanística incontrolada, la construcción de infraestructuras, los incendios forestales, provocados o no, o las variaciones en las precipitaciones o incremento de la temperatura asociados al cambio climático. También la figura conocida como acaparamiento de tierras o land grabbing, que se está llevando a cabo por parte de distintos actores a nivel internacional, supone un impacto directo en el ámbito de la producción de alimentos y en el acceso al agua. El acaparamiento de tierras moderno supone la acumulación del control de grandes extensiones de terreno, incluidos los recursos naturales que se encuentran en las mismas, a través de la compra, de la usurpación o el control de tierras a través de diferentes mecanismos. Tierras que prometen convertirse en fuentes muy rentables para los inversores, pero que significa el despojo del agua, el bosque, el suelo, la tierra, la comida y los animales para los campesinos, personas y comunidades que residen y viven de los territorios arrebatados. El fenómeno del acaparamiento de tierras no es nuevo, sino que forma parte del capitalismo y del colonialismo, pero involucrando en la actualidad a nuevos actores y discursos comparado con el proceso de apropiación de tierras que se llevó a cabo durante los siglos XVIII y XIX. Dicho acaparamiento de tierras reapareció en el contexto internacional entre los años 2007 y 2008, cuando países como Arabia Saudí y Corea del Sur comenzaron a adquirir vastas extensiones de terreno de países en desarrollo, como Madagascar o Etiopía, ante el alza global del precio de los alimentos con la finalidad de cultivar alimentos destinados a sus poblaciones ante el temor de la escasez. Sin embargo, esta práctica ha ido derivando hacia una búsqueda de acumulación del control de las riquezas vinculadas a las tierras dentro del contexto de poder capitalista, nacional y transnacional, y de su deseo de obtener beneficios, ignorando cualquier medio, uso o sistema de gestión de la tierra que exista o se haya enraizado en las comunidades locales.
Los datos relativos a la cantidad de tierra que se está arrebatando no son unánimes ni tampoco son de fácil acceso, ya que muchos de los acuerdos que las tienen por objeto tienen lugar en secreto y los medios no informan sobre ellos. Pero aunque lo hicieran, también seguiría siendo igualmente imposible, por determinadas razones, determinar las cifras exactas. Sin embargo, según un informe emitido por Oxfam Internacional en el año 2011, ya se hablaba de 227 millones de hectáreas de los países en desarrollo vendidas o arrebatadas, en su mayoría a inversores internacionales, en tan solo 10 años. Este fenómeno ha adquirido además un alcance global, afectando a zonas más allá de África, América del Sur o Centroamérica, que siguen siendo zonas calientes, habiendo llegado al continente asiático y a determinadas zonas de los antiguos territorios soviéticos. Esta grave situación conlleva innumerables abusos en los derechos humanos, habiéndose reportado violentas expulsiones de los pueblos sin llevarse a cabo su derecho a una consulta previa, encarcelamientos, procesos judiciales contra campesinos, precariedad laboral en los nuevos proyectos agrícolas, acaparamiento de otros recursos naturales como el agua, deforestación de bosques, alteración de cauces en los ríos, entre otros. Frente al land grabbing, el green grabbing o acaparamiento verde se emplea para describir la apropiación privada de tierras, recursos y agua a gran escala, pero legitimada por la protección del medio ambiente o financiada por mecanismos relacionados con la mitigación del cambio climático. El adjetivo verde señala que dichas apropiaciones se apoyan en argumentos de carácter ambientalista que legitiman dicha actividad, como pueden ser la conservación de la biodiversidad, la protección de los bosques o el secuestro de biocarbono, entre otros. Pero estas actividades en nombre de la preservación del medio ambiente y de la ecología no es suficiente para considerarlas beneficiosas, sino que es necesario concretar el impacto que suponen en los territorios en los que éstas se llevan a cabo, ya que podrá no ser tan positivo como a priori pudiera parecerlo, puesto que suelen conllevar, con escasas excepciones, desplazamientos de grupos socialmente vulnerables y en desventaja histórica, así como el crecimiento de conflictos sociales en dichas zonas, por lo que se está produciendo resistencia por parte de las poblaciones autóctonas frente a estas prácticas. Además, es necesario también diferenciar entre aquellas actividades que realmente buscan fines e impactos ecológicos favorables para la ecología y el medio ambiente, de aquellas otras que simplemente pretenden encubrir políticas de destrucción del medio ambiente a través de lavados verdes o estrategias legales que aparentemente legalizan los despojos, como sucedió con la construcción de las represas Aurora 1 y 2 en Honduras, cofinanciadas por mecanismos de desarrollo limpio y que supusieron la desposesión violenta de diversas comunidades indígenas, o la construcción de miles de aerogeneradores en el estado mexicano de Oaxaca, en México, ignorando leyes agrarias y derechos indígenas. Por lo que respecta a las consecuencias del acaparamiento de tierras en el sector alimentario, como afirmó Alfred Bromwell, no se necesitan armas para matar a las personas. Países del Golfo Pérsico o Corea del Sur, quienes fueron señalados como los iniciales culpables del acaparamiento de tierras, así como diversas entidades privadas, están volcando sus inversiones en los mercados agrícolas en una frenética búsqueda de oportunidades dentro del agronegocio mediante la adquisición de millones de hectáreas en diferentes países, donde algunos pretenden especular con las tierras, otros sembrar agrocombustibles para los países ricos y otros aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego exportarlos a sus naciones. El fenómeno del acaparamiento de tierras tiene graves consecuencias no solo para las poblaciones locales cuyas tierras les son arrebatadas y se ven obligadas, por tanto, al desplazamiento y al cercamiento, principalmente cuando se trata de áreas usadas con anterioridad como bienes comunes, sino que también en el campo de la seguridad alimentaria tiene consecuencias muy importantes para los países más pobres y en vías de desarrollo, en la sostenibilidad de la agricultura y ganadería de los grupos familiares, así como en la seguridad en la tenencia de las tierras por parte de las personas y grupos especialmente vulnerables, lo que produce desplazamientos masivos de personas, como las migraciones que se están produciendo actualmente en África o en Sudamérica. El agua y el acaparamiento de tierras se hallan profundamente relacionados, ya que la primera constituye un factor clave que determina qué tierras son apetecibles y cuáles no, al precisar la producción de monocultivos destinados a alimentos, pienso o agrocombustibles, de un suministro seguro y estable
de elevadas cantidades de agua en forma sostenida en el tiempo y a menudo utilizando sistemas de irrigación a gran escala que garanticen la viabilidad de sus proyectos. De hecho, el agua constituye con frecuencia parte del acuerdo de compra o arrendamiento suscrito entre los gobiernos y los inversores. Ello suele conllevar el agotamiento, contaminación o desvío de las reservas hídricas locales de subsistencia, suponiendo conflictos por desabastecimiento de agua con motivo de las explotaciones agrarias, como ha sucedido, entre otros, en el delta del río Tana en Kenia, donde grandes concesiones de tierra destinadas al cultivo de caña de azúcar, junto a la transferencia de aguas vitales hacia Nairobi o el puerto de Lamu, constituyen graves amenazas para el sustento de un gran número de personas que dependen de dichos recursos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Banco Mundial o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola han defendido en diversos instrumentos los beneficios para los países más desfavorecidos del acaparamiento de tierras en forma de puestos de trabajo, transferencia tecnológica, infraestructuras rurales o seguridad alimentaria, entre otros. Pero estos potenciales beneficios deben ser puestos en comparación con los efectos negativos reales y los atropellos que es innegable que están siendo muchos más graves que las supuestas benevolencias. Lo que no tiene ningún sentido es cómo, si realmente se pretende erradicar el hambre y la pobreza, cómo se pretende que se lleven a cabo apropiaciones privadas de terrenos en los que viven comunidades desfavorecidas, lo que implica en muchas ocasiones desproveerlas no solo de las tierras en las que basaban sus medios de subsistencia, sino también de las aguas que precisaban para su autoconsumo y para desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y de cualquier otro tipo, así como de los minerales y de cualquier recurso económico asociado a la tierra en general. Es necesario tener en cuenta los cambios a los que la humanidad se enfrentará en los próximos años, relacionados con el crecimiento exponencial de la población y con los recursos limitados de la tierra, pero la solución a estos problemas no radica en permitir que los países ricos acaparen las tierras de las comunidades más pobres y vulnerables para asegurar así el acceso a los recursos por tan solo una parte de la población mundial, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que dicho acaparamiento puede suponer en otra gran parte de esa población, especialmente los niños. En este contexto, las empresas y el sector privado son actores importantes que pueden contribuir positivamente al disfrute de los derechos humanos, pero también a menoscabarlos mediante la sobreexplotación, contaminación o apropiación indebida de recursos hídricos o alimentos que las comunidades necesiten para su consumo propio, especialmente los grupos más vulnerables o marginados. El panorama actual demuestra que la humanidad se enfrenta a grandes retos durante las próximas décadas, en cuya solución todos somos los responsables. Todos debemos concienciarnos y sensibilizarnos con los problemas relacionados con la escasez de agua y de alimentos, siendo necesario modificar los hábitos o modelos productivos y de consumo que mitiguen las consecuencias negativas de la incidencia del hombre en los recursos mundiales. Y bien, esto es todo lo que quería comentaros. Espero que mi intervención haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestra atención.